Creo que era el chaval más simple de los alrededores y además estaba completamente chiflado. Corría los riesgos más absurdos que puedas imaginar y conseguía salir indemne de ellos. Lo más increíble era lo que él llamaba regatear camiones. Corría delante de ellos por la carretera, a escasos milímetros a veces. Sabe Dios los infartos que provocaría, y se reía mientras el golpe del viento del camión agitaba su ropa al pasar. Nosotros nos asustábamos mucho, porque tanto con las gafas como con las gafas de culo de botella como sin ellas veía bastante mal. Creíamos que era solo cuestión de tiempo el que uno de aquellos camiones lo atropellara. Y había que tener sumo cuidado a la hora de desafiarle a algo, porque no se le ponía nada por delante. «Gordy fuera». «Mierda», dije, y abrí una revista para leer mientras ellos seguían jugando. Empecé a leer. Mató a la linda estudiante a patadas en el ascensor y a los pocos minutos estaba enfrascado en la historia. Terry recogió sus cartas, les echó una mirada rápida y dijo: «Cierro». «Asqueroso cuatro ojos de mierda», gritó Chris. «El asqueroso cuatro ojos tiene 100 ojos», dijo Terry muy serio, y tanto Chris como yo soltamos la carcajada. Terry nos miró un poco sorprendido, como si se preguntara de qué nos reíamos. Esa era otra de sus cosas. Siempre tenía salidas como lo de «el asqueroso cuatro ojos tiene 100 ojos», y nunca podías estar seguro de si se proponía hacer gracia o era pura casualidad. Nos miraba con el ceño fruncido mientras nos reíamos, como diciendo: «Bueno, ¿y qué pasa ahora?» Terry tenía trío de jotas, dama y rey de trébol. Chris tenía solo 16 y quedaba eliminado. Terry estaba barajando a su modo desmañado y yo estaba llegando a la parte más emocionante de la historia, en la que el marinero perturbado de Nueva Orleans le hace el zapateado especial a la estudiante de Bryn Mawr College porque no soporta los lugares cerrados. Cuando oímos que alguien subía a toda prisa la escalera y acto seguido una llamada en la trampilla. «¿Quién va?», gritó Chris. «Burn». Parecía nervioso y jadeante. Me acerqué a la trampilla y solté el cierre. La trampilla saltó hacia arriba y Burn Tessio, otro de los asiduos del club, saltó al interior. Sudaba a mares y tenía el pelo que llevaba siempre en una perfecta imitación de su ídolo de rock and roll, Bobby Rydell, chorreante y revuelto. «Ah», resolló. «Esperen que les cuente. Esperen». «¿Que nos cuentes qué?», le pregunté. «Deme un respiro, por favor. Vengo corriendo desde mi casa sin parar». «He venido corriendo todo el camino desde casa», canturrió Teddy en un espantoso falseto Little Anthony. «Solo para decir que lo siento». «Vete a la mierda», dijo Burn. «Estoy muy cerca de ella», le contestó Teddy sagazmente. «¿Has venido desde tu casa sin parar?», preguntó Chris incrédulo. «Oye, tío, estás chiflado». Burn vivía a unos 3 kilómetros. La temperatura debe llegar a los 40 grados ahí fuera. «Merecía la pena», dijo Burn. «Por Cristo bendito que no se lo van a creer. En serio». Hizo un gesto de jurar como para asegurarnos su absoluta sinceridad. «Bueno, ¿qué?», dijo Chris. «¿Los dejarían dormir fuera en la tienda esta noche?». Nos miraba serio y anhelante. Sus ojos parecían 2 uvas pasas hundidas en círculos de sudor. «Quiero decir, si piden permiso a sus padres para acampar al aire libre detrás de mi casa, en el campo».
Sí, creo que sí, dijo Chris tomando las cartas y mirándolas. Claro que mi padre está de malas. Bueno, ya saben, la bebida. Tienes que conseguir que te deje, dijo Bern. De verdad que no vas a creerlo. ¿Y a ti, Gory, crees que te dejen? Supongo que sí. Normalmente solían darme permiso para cosas así. La verdad es que durante todo el verano había sido una especie de chico invisible. Mi hermano mayor Dennis había muerto en abril en un accidente. Fue en Fort Bend, en Georgia, pues estaba en el ejército. Iba con otro tipo en jeep al almacén y un camión militar les dio de costado. Dennis murió en el acto y su pasajero seguía todavía en coma. Dennis habría cumplido 22 años a la semana siguiente. Yo ya había elegido una tarjeta de felicitación para él. Lloré cuando me lo dijeron y también lloré en el funeral. Y no podía creer que Dennis hubiera muerto. Que alguien que solía darme cachetes y asustarme con una araña de goma hasta hacerme llorar y darme un beso cuando me caía y me raspaba las rodillas y sangraba y decirme al oído: vamos, deja ya de llorar, niño. Que aquella persona que me había tocado pudiera haber muerto. Y mis padres parecían absolutamente vacíos. Para mí, Dennis había sido poco más que un conocido. Me llevaba 10 años, ¿comprendes? Y tenía sus propios amigos y compañeros de clase. Claro que comimos en la misma mesa durante muchos años, y que a veces fue mi amigo y a veces mi torturador, pero la mayor parte del tiempo fue bueno, simplemente un individuo. Pero la mayor parte del tiempo fue bueno, simplemente un individuo. Cuando murió llevaba un año fuera, quitando un par de permisos que había pasado en casa. Hasta mucho tiempo después no comprendí que en realidad había llorado más que nada por papá y por mamá, aunque no creo que mi llanto nos beneficiara mucho ni a mí ni a ellos. Bueno, ¿vas a decirnos de una puñetera vez de qué se trata o no, Bern?, preguntó Teddy. Cierro, dijo Chris. ¿Qué?, gritó Teddy, olvidándose por completo de Bern. Mentiroso de mierda, es absolutamente imposible, no puedes hacerlo. Chris sonrió con aire de superioridad. Anda, roba, imbécil. Teddy tendió la mano hacia el montón de cartas. Chris tendió la mano hacia los Winstons de la repisa que había detrás de él. Yo me incliné para recoger mi revista. Bern Tessio dijo entonces: bueno, ¿quieren o no quieren ver un cadáver? Todos quedamos paralizados. 3. Lo habíamos oído por la radio, claro. Teníamos en el club una Philco con la caja toda agrietada, que también habíamos encontrado en el basurero y que siempre estaba funcionando. Normalmente sintonizábamos una emisora de Lowenstone que emitía los éxitos musicales del momento y los antiguos como What in the World's Come Over You de Jack Scott y This Time de Troy Sondal y King Creole de Elvis y Only the Lonely de Roy Orbison. A la hora de los noticieros nos desconectábamos mentalmente y no oíamos en general. No era más que un montón de paparruchas sobre Kennedy y Nixon, y Kemo y Matsu, y el fallo de los cohetes, y no sé qué diablos sobre lo que era Castro en realidad. Pero todos habíamos prestado atención a la historia de Ray Brower. Supongo que porque se trataba de un chico de nuestra edad. Era de Chamberlain, un pueblecito que quedaba a unos 60 kilómetros de Castle Rock, hacia el este. 3 días antes de que Bernie irrumpiera en el club tras una carrera de 3 kilómetros, Ray Brower había salido de casa con una olla de su madre a buscar arándanos. Por la noche el chico no había regresado, así que los Brower llamaron al sheriff del condado y la búsqueda se inició. Primero solo por los alrededores de la casa del muchacho, y luego hasta los pueblos próximos de Motton y Durham y Pownall.
En la búsqueda participaron policías, ayudantes, guardabosques y voluntarios, pero a los 3 días el niño seguía sin aparecer. Al oírlo por la radio daba la impresión de que no iban a encontrar vivo al pobre infeliz, de que al final la búsqueda terminaría sin que consiguiera nada. Podía haberse asfixiado bajo una luz de arena o haberse ahogado en un arroyo, y tal vez al cabo de 10 años algún cazador tropezara con sus huesos. Estaban dragando las lagunas de Chamberlain y el embalse de Morton. Hoy día no podría ocurrir nada parecido. Prácticamente toda la zona está comunicada con carreteras y pistas, y las comunidades dormitorio que rodean Portland y Lewiston se han extendido como los tentáculos de un calamar gigante. El bosque sigue allí y se hace más cerrado a medida que te adentras en él hacia el oeste, hacia las montañas blancas. Pero si puedes aguantar de pie el tiempo suficiente para recorrer 8 kilómetros en la misma dirección, estate seguro de que cruzarás alguna carretera de doble sentido. Pero en 1960, toda la zona entre Chamberlain y Castle Rock era casi virgen, y algunos lugares no se habían explotado forestalmente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos tiempos aún era posible adentrarse en el bosque y perderse, y morir solo allí. Bernd Tessio había estado cavando aquella mañana debajo del porche de su casa. Cuando nos lo dijo, todos entendimos de qué se trataba, pero tal vez debo hacer un alto para explicarlo. A Teddy Duchamp le faltaba alguna hora de sol, pero desde luego Bernd Tessio no le iba muy a la saga. Aún así, su hermano Billy era todavía más tonto, como verán. Pero antes he de contar por qué cavaba Bernd bajo su porche. Cuando tenía 8 años, hacía 4 por tanto, un día enterró un tarro lleno de centavos bajo el porche de su casa. Bernd llamaba cueva a la gran zona oscura que quedaba bajo el porche. Se traía entre manos una especie de juego de piratas, y aquel tarro lleno de centavos era su tesoro enterrado. Claro que si jugabas con él a piratas no podías decir el tesoro enterrado, tenías que decir el botín. Así que enterró bien hondo el tarro con el dinero. Volvió a rellenar el agujero, lo cubrió y cubrió la tierra removida con las hojas que se habían ido amontonando bajo el porche. A lo largo de los años, con las hojas que se habían ido amontonando bajo el porche a lo largo de los años. Dibujó un mapa del tesoro y lo guardó en su cuarto con sus cosas, y durante meses se olvidó por completo del asunto. Y luego, un buen día, le hacía falta dinero para ir al cine o para algo parecido, y se acordó de su tesoro, y fue a buscar el mapa, pero para entonces su madre había ordenado ya 2 o 3 veces el cuarto de Bernd, y había recogido todos los papeles de deberes escolares atrasados, y papeles de caramelos y tebeos y cuentos, y tal vez los hubiera usado para prender el fuego de la mañana algún día. Para prender el fuego por la mañana algún día. O al menos eso fue lo que pensó Bernd. Intentó localizar el lugar del tesoro sin el mapa, y se puso a cavar donde creía que debía estar. Nada. Cavó a derecha e izquierda del lugar. Nada. Al fin renunció y lo dejó por aquel día, pero seguía intentándolo y cavando de vez en cuando, y así llevaba 4 años. Oye, 4 años, ¿qué te parece? No sabía si echarte a reír o a llorar. El asunto había llegado a obsesionarle. El porche delantero de la casa de los Tessio ocupaba toda la fachada. Tendría unos 12 metros de largo por 2 y medio de ancho, y Bernd había cavado toda aquella superficie centímetro a centímetro, por lo menos un par de veces sin encontrar ni rastro de las monedas. Y con el tiempo el número de centavos se había ido multiplicando, claro. Al principio nos dijo a Chris y a mí que debían de ser en total unos $3. Al cabo de un año eran ya 5, y últimamente se aproximaban a los 10, según lo mal que anduviera de pasta.
De vez en cuando intentábamos hacerle entender lo que a todos nos parecía evidente, que su hermano Billy se había enterado y se lo había quitado. Pero Burns se negaba a creerlo, aunque odiaba a Billy como los árabes a los judíos, y le hubiera encantado condenarle a pena de muerte, por ratero, si alguna vez hubiera tenido ocasión de hacerlo. También se negaba a preguntárselo directamente. Tal vez temiera que se echara a reír en sus narices y le dijera: «Claro que los apañé, enano cretino. Había unos 20 pavos en centavos en aquel tarro y me los gasté todos hasta el último». Así que en lugar de preguntárselo, optaba por dedicarse a cavar en busca de su tesoro, siempre que tenía ánimos. Y por supuesto, cuando Billy no andaba por allí cerca. Y salía siempre a rastras por debajo del porche con los pantalones llenos de polvo y el pelo lleno de hojas, y las manos vacías. Le tomábamos el pelo cantidad con este asunto y le llamábamos centavo tesio. Creo que vino tan deprisa con la noticia al club no solo para comunicárnosla, sino para demostrar que al fin había resultado algo bueno de su búsqueda del tesoro.